En los archivos polvorientos de la Universidad Complutense de Madrid, donde el tiempo parece haberse detenido entre estanterías repletas de documentos históricos, una fotografía de 1912 está a punto de cambiar todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Lo que comenzó como una simple investigación académica se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna española. Si te fascinan los misterios históricos reales y las investigaciones que desafían nuestra comprensión del pasado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias macabras que te mantendrán despierto por las noches. El profesor Miguel Herrera Santamaría ajustó sus gafas de lectura mientras el débil sol madrileño de octubre se filtraba por las ventanas empañadas de su oficina. A sus 62 años, había dedicado toda su carrera académica al estudio de la fotografía histórica española, pero nunca había esperado encontrarse con algo que pondría en cuestión todo su conocimiento sobre la materia. «Carmen, ven un momento, por favor», llamó a su asistente de investigación, una joven doctoranda de 28 años cuya meticulosidad había sido invaluable en sus proyectos anteriores. Carmen Díez levantó la vista de su ordenador, notando la tensión inusual en la voz de su mentor. Se acercó al escritorio donde Miguel tenía extendida una fotografía en blanco y negro, de unos 12 por 18 centímetros, con los bordes ligeramente amarillentos por el paso del tiempo. «¿Qué opinas de esta imagen?», preguntó Miguel, señalando la fotografía con el extremo de su bolígrafo. Carmen se inclinó para examinar la imagen más de cerca. Era un retrato familiar típico de principios del siglo XX. Una familia burguesa posando en lo que parecía ser el salón principal de una casa acomodada. El padre, un hombre de unos 40 años con bigote poblado y traje oscuro, estaba de pie detrás de su esposa, quien permanecía sentada en una silla de respaldo alto. 3 niños completaban la composición. 2 niñas pequeñas de unos 6 y 8 años, vestidas con vestidos blancos adornados con encajes, y un niño adolescente de aproximadamente 15 años, vestido con un traje similar al de su padre. «Es una fotografía familiar bastante típica de la época», comentó Carmen, notando los detalles característicos, la pose rígida, la expresión seria de todos los miembros de la familia y la decoración elaborada del salón. «¿De dónde proviene?». Miguel se reclinó en su silla, frotándose la barbilla pensativamente. «Fue donada la semana pasada por la familia Mendoza. Según los documentos que la acompañan, fue tomada en su casa familiar de Salamanca en marzo de 1912. El fotógrafo era Eusebio Martín, un profesional local bastante conocido en la región». «¿Cuál es el problema entonces?», preguntó Carmen, sin lograr identificar nada particularmente inusual en la imagen. Miguel tomó una lupa de aumento considerable y la colocó sobre una sección específica de la fotografía. «Mira aquí, en el reflejo de la ventana que está detrás de la familia». Carmen siguió la dirección de la lupa y concentró su atención en el área indicada. Al principio, solo pudo distinguir el reflejo borroso del exterior de la casa, con lo que parecían ser árboles y quizás parte de otra edificación. Pero mientras continuaba observando, comenzó a notar algo extraño. En el reflejo de la ventana, apenas visible pero definitivamente presente, se podía distinguir la silueta de una persona que no aparecía en ninguna otra parte de la composición. La figura parecía estar observando la escena desde el exterior, pero lo que resultaba más perturbador era su vestimenta, claramente moderna, completamente inconsistente con la moda de 1912. «¿Ves la figura en el reflejo?», preguntó Miguel, su voz cargada de una mezcla de fascinación científica e inquietud profesional. Carmen asintió lentamente, sintiendo cómo se le erizaba la piel de los brazos. Es imposible. ¿Estás seguro de que esta fotografía no ha sido manipulada digitalmente?» «Esa fue mi primera reacción también»,
respondió Miguel, alcanzando una carpeta llena de documentos. Pero he verificado todo. Los análisis químicos del papel y los materiales fotográficos confirman que la imagen data efectivamente de 1912. No existe evidencia de manipulación digital ni de alteraciones posteriores a su creación original. Carmen se enderezó, sintiéndose repentinamente mareada. Pero eso significaría exactamente, que alguien vestido con ropa claramente del siglo XXI estaba presente durante la toma de esta fotografía en 1912. La tarde transcurrió en un silencio tenso mientras ambos investigadores examinaban la fotografía desde todos los ángulos posibles. Miguel había contactado ya a 3 expertos en fotografía forense de diferentes universidades europeas, enviándoles copias digitales de alta resolución de la imagen para obtener segundas opiniones independientes. Carmen, por su parte, había comenzado a investigar exhaustivamente la historia de la familia Mendoza, buscando cualquier detalle que pudiera explicar la anomalía. Los registros históricos mostraban una familia próspera dedicada al comercio textil, sin ningún evento particularmente notable en sus vidas, más allá de los altibajos normales de la época. Miguel, dijo Carmen mientras revisaba un documento genealógico, hay algo más que deberías ver. Miguel levantó la vista de su microscopio, donde había estado examinando la composición química de la emulsión fotográfica. ¿Qué has encontrado? Los descendientes de la familia Mendoza. He estado rastreando su linaje hasta el presente, y hay algo muy extraño. Carmen señaló una serie de fechas en su pantalla. Todos los miembros de la familia que aparecen en la fotografía murieron en circunstancias inusuales durante los siguientes 5 años después de que se tomara la imagen. Miguel se acercó para leer los datos por encima del hombro de Carmen. El padre, Ricardo Mendoza, murió en un accidente laboral en 1915. La madre, Elena Vázquez, falleció por una enfermedad repentina en 1916. El hijo mayor, Carlos, murió en la guerra de 1917 y las 2 niñas pequeñas fallecieron durante la epidemia de gripe española en 1918. Toda la familia nuclear desapareció en un periodo de 6 años, murmuró Carmen, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la oficina. Miguel regresó a su escritorio y tomó la fotografía nuevamente, estudiando los rostros de la familia con una intensidad renovada. ¿Sabes qué es lo que más me perturba de todo esto? ¿Qué? La expresión de la niña más pequeña. Mírala detenidamente. Carmen volvió a acercarse y observó el rostro de la niña de 6 años, que aparecía sentada en el suelo, a los pies de su madre, mientras que el resto de la familia mantenía la expresión seria y formal, típica de los retratos de la época. Los ojos de la pequeña parecían estar dirigidos directamente hacia la ventana, hacia el lugar exacto donde se encontraba el reflejo de la figura misteriosa. Es como si pudiera verla, susurró Carmen. La investigación tomó un giro aún más inquietante cuando, 3 días después, Miguel recibió las respuestas de los expertos europeos. El doctor François Dubois de la Sorbona confirmó la autenticidad de la fotografía, pero añadió una observación que heló la sangre de ambos investigadores. Había encontrado evidencias de que la emulsión fotográfica contenía partículas microscópicas de materiales que no existían comercialmente hasta finales del siglo XX. Es técnicamente imposible, explicó Miguel a Carmen mientras leían el informe del doctor Dubois en la pantalla de su ordenador. Los materiales fotográficos de 1912 no podrían contener estas partículas. Sin embargo, están integradas de tal manera en la estructura original de la emulsión que es imposible que hayan sido añadidas posteriormente. Carmen se levantó de su silla y comenzó a caminar en círculos por la pequeña oficina. Miguel, esto está empezando a asustarme seriamente. ¿Qué clase de explicación puede haber para todo esto? Antes de que Miguel pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar. El nombre en la pantalla mostraba Dr. Alessandro Rossi, Universidad de Florencia, Profesor Herrera. La voz del Dr. Rossi
Sonaba tensa incluso a través de la conexión internacional. He examinado su fotografía y necesito preguntarle, ¿está completamente seguro de su procedencia? Absolutamente. Tenemos toda la documentación de la familia donante, así como los registros históricos del fotógrafo original. Entonces, me temo que tenemos un problema mucho mayor de lo que inicialmente pensé. He encontrado esa misma figura reflexionada en otras 3 fotografías históricas de mi colección, todas tomadas en diferentes países y épocas, pero todas dentro del mismo periodo de 1910 a 1920. Miguel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Carmen, que había estado escuchando la conversación, se dejó caer en su silla con una expresión de shock total. «¿Podría enviarme copias de esas fotografías?», logró articular Miguel. «Ya están en camino por correo electrónico. Pero, profesor Herrera, hay algo más que debe saber. En cada una de las fotografías donde aparece esta figura, todas las familias retratadas sufrieron tragedias similares en los años siguientes a la toma de las imágenes. La línea telefónica se cortó, dejando la oficina sumida en un silencio que parecía más denso que el aire mismo. Carmen y Miguel se miraron sin saber qué decir, ambos conscientes de que acababan de adentrarse en territorio completamente desconocido. Durante los siguientes días, la oficina se convirtió en un centro de actividad frenética. Las fotografías del Dr. Rossi habían llegado, confirmando sus palabras. La misma figura misteriosa aparecía en imágenes tomadas en Italia, Francia y Portugal, siempre en el reflejo de ventanas o superficies brillantes, y siempre asociada con familias que posteriormente experimentaron tragedias inexplicables. Carmen había dejado de dormir adecuadamente. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de la niña pequeña de la fotografía original, sus ojos dirigidos hacia algo que el resto de la familia no podía ver. Había comenzado a tener pesadillas recurrentes donde se encontraba parada en jardines antiguos, observando a familias felices posando para fotografías, sabiendo que algo terrible les esperaba. «Miguel», dijo una mañana encontrando a su profesor ya en la oficina a las 7 de la mañana, rodeado de fotografías, documentos y tazas de café vacías. «Creo que deberíamos contactar a la familia Mendoza actual. Necesitamos saber si algún descendiente sobrevivió y si han experimentado algo inusual». Miguel levantó la vista, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Ya lo hice. Ayer por la noche contacté con María Mendoza, la tataranieta de Ricardo Mendoza. Vive aquí en Madrid. ¿Y va a venir esta tarde? Dice que tiene algo que enseñarnos». María Mendoza resultó ser una mujer de unos 50 años, elegante, pero con una expresión de cansancio permanente que sugería años de preocupaciones. Llegó a la universidad con un maletín de cuero gastado y una actitud de quien ha estado cargando un secreto familiar durante demasiado tiempo. «Profesor Herrera», dijo después de las presentaciones formales, «cuando me llamó sobre la fotografía, supe que este día llegaría eventualmente. Mi familia ha estado esperando esta conversación durante generaciones». Miguel y Carmen intercambiaron miradas de sorpresa. «¿A qué se refiere exactamente?», preguntó Miguel. María abrió su maletín y extrajo varios documentos amarillentos junto con lo que parecía ser un diario encuadernado en piel. «Mi tatarabuelo no murió en un accidente laboral como indican los registros oficiales. Dejó este diario que ha pasado de generación en generación con instrucciones específicas de que solo se revelara su contenido si alguien descubría la verdad sobre la fotografía». Carmen sintió que su corazón se aceleraba mientras María abría el diario en una página marcada con una cinta roja. «Ricardo Mendoza escribió esto en 1917, poco antes de su muerte», continuó María, comenzando a leer con voz temblorosa. «La figura que apareció en nuestra fotografía familiar ha comenzado a manifestarse en la realidad. Elena la vio primero, parada en nuestro jardín durante las noches. Los niños han comenzado a hablar de una mujer extraña que los observa desde las ventanas. Sé que nuestra familia está condenada,
pero debo dejar registro de la verdad para las futuras generaciones. María hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Miguel. El diario continúa describiendo apariciones cada vez más frecuentes de la figura misteriosa, siempre precediendo desgracias familiares. Ricardo creía que la fotografía había capturado algo que no debería haber sido capturado, algo que conectaba el pasado con un futuro que aún no había ocurrido. ¿Qué pasó con las generaciones posteriores?, preguntó Carmen con voz apenas audible. Cada generación ha visto a la figura al menos una vez. Siempre aparece durante momentos de transición familiar, bodas, nacimientos, mudanzas importantes, y siempre, sin excepción, alguna tragedia sigue poco después. María cerró el diario con cuidado. Yo la vi por primera vez cuando tenía 12 años, el día antes de que mi padre muriera en un accidente de coche. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla. María, ¿alguna vez su familia intentó entender científicamente lo que estaba ocurriendo? Mi abuelo era ingeniero. En los años 1950 contrató a varios investigadores privados, incluso a algunos que afirmaban tener conocimientos sobre fenómenos inexplicables. Todos llegaron a la misma conclusión. La fotografía había capturado de alguna manera un momento que existía fuera del tiempo normal, creando una ventana permanente entre diferentes épocas. Carmen se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana de la oficina, necesitando aire fresco. ¿Por qué nos está contando todo esto ahora? María la siguió con la mirada. Porque la figura ha vuelto a aparecer. La semana pasada, mi hija de 25 años la vio parada frente a nuestro apartamento, exactamente igual que en la fotografía, vestida con ropa moderna, observando desde el exterior. ¿Su hija está bien?, preguntó Miguel con genuina preocupación. Por ahora sí, pero sabemos que es solo cuestión de tiempo. La historia familiar siempre se repite. María tomó aire profundamente. Decidí contactar con ustedes porque creemos que la única manera de romper este ciclo es entendiendo completamente qué ocurrió en 1912. La revelación de María Mendoza cambió completamente la dirección de la investigación. Miguel y Carmen ya no estaban simplemente examinando una anomalía fotográfica. Estaban intentando resolver un misterio que había afectado a una familia durante más de un siglo. Carmen comenzó a experimentar con diferentes teorías científicas que podrían explicar el fenómeno. ¿Y si la fotografía capturó algún tipo de impresión temporal?, propuso durante una de sus largas noches de investigación. Sabemos que ciertos materiales pueden retener información de maneras que no comprendemos completamente. Quizás los químicos fotográficos de 1912 reaccionaron con algún tipo de campo electromagnético natural. Miguel había estado explorando una línea de investigación diferente, consultando con físicos teóricos sobre la posibilidad de que eventos traumáticos futuros pudieran, de alguna manera, proyectar ecos hacia el pasado. Es una teoría extremadamente controvertida, admitió. Pero algunos científicos cuánticos han propuesto que el tiempo no es tan lineal como tradicionalmente hemos creído. Mientras tanto, María había proporcionado acceso a todos los documentos familiares, incluyendo cartas, diarios y testimonios de múltiples generaciones. El patrón que emergía era consistente y aterrador. La figura aparecía, las tragedias seguían, y la familia sobreviviente pasaba el conocimiento a la siguiente generación. Una noche de noviembre, mientras Carmen trabajaba sola en la oficina organizando los documentos más recientes, escuchó un sonido extraño proveniente del pasillo. Era pasada la medianoche y el edificio debería haber estado completamente vacío. Se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la puerta, presionando su oído contra la superficie de madera. El sonido se repetía, pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo con un propósito específico. Carmen sintió cómo se le erizaba todo el vello del cuerpo. Sabía que debería llamar a seguridad, pero algo la impulsó a abrir la puerta lentamente. El pasillo estaba completamente oscuro y vacío,
iluminado únicamente por las luces de emergencia que creaban charcos de luz amarillenta a intervalos regulares. Los pasos habían cesado, pero Carmen podía sentir una presencia, como si alguien estuviera observándola desde las sombras. Regresó rápidamente a la oficina y cerró la puerta con llave, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tomó su teléfono para llamar a Miguel, pero antes de poder marcar, notó algo que la dejó paralizada. La fotografía original de la familia Mendoza que habían dejado sobre el escritorio de Miguel había cambiado. La figura en el reflejo de la ventana ya no era la misma silueta borrosa que habían estado estudiando durante semanas. Ahora era claramente visible y tenía el rostro de Carmen. Sus manos temblaban mientras tomaba la fotografía para examinarla más de cerca. No había duda. Su propio rostro la miraba desde el reflejo de una ventana en una fotografía tomada más de un siglo antes de su nacimiento. La expresión en su cara reflejada era de profunda tristeza, como si conociera algún destino terrible que aún no había ocurrido. Carmen dejó caer la fotografía y corrió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, se dio cuenta de que la llave no giraba. Estaba atrapada en la oficina con una versión de sí misma que no debería existir, mirándola desde una imagen del pasado. El teléfono de la oficina comenzó a sonar, su timbre agudo cortando el silencio nocturno como un cuchillo. Carmen se acercó al aparato con pasos vacilantes, sabiendo instintivamente que no debería contestar, pero incapaz de resistir la compulsión. «Diga», susurró al auricular. «Carmen». La voz al otro lado era la suya propia, pero sonaba distante y llena de eco, como si llegara desde muy lejos. «No tengas miedo. Necesito que entiendas lo que está ocurriendo». «Esto es imposible», murmuró Carmen, sintiendo como si estuviera atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. «El tiempo no funciona como creemos», continuó la voz que era y no era suya. «La fotografía no capturó mi imagen por casualidad. Yo estoy aquí, ahora, porque tú estás allí entonces. Estamos conectadas a través de algo que trasciende la comprensión humana normal». Carmen se dejó caer en la silla de Miguel, aferrando el teléfono con ambas manos. «¿Qué me va a pasar? La familia Mendoza no fue maldecida por casualidad. Fueron elegidos como anclas, puntos fijos en el tiempo que permiten que estas conexiones temporales existan. Y ahora, al investigar su historia, te has convertido en parte de la misma red. ¿Cómo puedo detener esto?». Hubo una pausa larga antes de que la voz respondiera. «No puedes detenerlo, Carmen, pero puedes controlarlo. La figura que todas las familias han visto durante generaciones no es una entidad malévola, es una guardiana. Alguien que intenta advertir sobre tragedias que aún no han ocurrido». La línea telefónica se cortó, dejando a Carmen en un silencio absoluto. Se dirigió hacia la ventana de la oficina y miró hacia el campus universitario desierto. Allí, parada bajo una farola distante, pudo ver claramente su propia figura, vestida con la misma ropa que llevaba en ese momento, observándola desde el exterior. La Carmen del exterior levantó una mano en un gesto que podría haber sido un saludo o una despedida, y después desapareció gradualmente, como si se estuviera disolviendo en la bruma nocturna. Al día siguiente, Carmen llegó a la oficina encontrando a Miguel y María ya profundamente enfrascados en una conversación. La expresión de ambos era de preocupación evidente. «Carmen», dijo Miguel tan pronto como la vio entrar, «María me ha contado algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre esta situación». María se volvió hacia Carmen, con ojos llenos de comprensión. «Mi hija no fue la última en ver la figura. Esta madrugada, mi nieta de 5 años me despertó diciendo que había una señora parada en su ventana. Una señora que se parecía a la profesora Carmen que había visto en fotografías que yo tengo de la investigación». Carmen sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. «¿Su nieta me ha visto?». «No solo eso», continuó María, «dibujó tu rostro con una precisión que resultaría imposible para una niña de su edad, especialmente considerando que nunca te ha conocido personalmente». Miguel se acercó a Carmen y puso una mano tranquilizadora en su hombro.
Carmen, ¿ocurrió algo anoche? Cuando llegué esta mañana, encontré la oficina cerrada con llave desde adentro, pero tú no estabas aquí. Carmen les contó todo, la llamada telefónica, ver su propia imagen en la fotografía, la conversación con su yo del futuro. Esperaba que pensaran que había perdido la cordura, pero tanto Miguel como María la escucharon con expresiones de reconocimiento creciente. Esto explica mucho, dijo María cuando Carmen terminó su relato. Durante generaciones, mi familia creyó que éramos víctimas de algo externo, pero ahora comprendo que somos parte de algo mucho más complejo, un sistema de advertencias temporales que trasciende nuestra comprensión normal del tiempo. Miguel había estado tomando notas frenéticamente durante el relato de Carmen. Si tu experiencia es real, y no tengo razones para dudar de ella, entonces hemos tropezado con evidencia de que la conciencia humana puede existir en múltiples puntos temporales simultáneamente. ¿Pero por qué yo?, preguntó Carmen. ¿Por qué no tú, Miguel? Has estado involucrado en esta investigación tanto como yo. María intercambió una mirada significativa con Miguel antes de responder. Carmen, ¿alguna vez te has preguntado por qué fuiste asignada específicamente a este proyecto? Miguel no me contactó por casualidad. Mi familia ha estado rastreando a investigadores que podrían tener la capacidad de conectar con estas anomalías temporales. Carmen se sentó lentamente, procesando las implicaciones de las palabras de María. ¿Me están diciendo que esto fue planeado? No planeado exactamente, respondió Miguel con cuidado, pero guiado. Durante mis décadas de investigación he notado patrones en cómo ciertos misterios históricos atraen a investigadores específicos. Es como si los propios misterios seleccionaran a las personas capaces de resolverlos. O en tu caso, añadió María, capaces de convertirse en parte de ellos. Los siguientes días transcurrieron en una especie de trance surreal para Carmen. Continuaba con su trabajo de investigación durante el día, pero por las noches experimentaba lo que solo podía describir como desplazamientos temporales. Se encontraba parada en jardines de principios del siglo XX, observando a familias que posaban para fotografías, consciente de que su presencia estaba siendo capturada en imágenes que no serían descubiertas hasta décadas después. Durante estos episodios podía sentir las emociones de las personas en las fotografías, la ansiedad del padre por mantener su negocio a flote durante tiempos económicos difíciles, la preocupación secreta de la madre sobre la salud de su hijo menor, los sueños y miedos de los niños que aún no comprendían las complejidades del mundo adulto. Y siempre, sin excepción, podía percibir las tragedias que se aproximaban, enfermedades que no habían sido diagnosticadas aún, accidentes que ocurrirían en lugares que las familias aún no habían visitado, decisiones que aún no habían sido tomadas, pero que llevarían a consecuencias desastrosas. Es como ser una cronista involuntaria de tragedias futuras, le explicó Carmen a Miguel durante una de sus conversaciones matutinas. Puedo ver lo que va a pasar, pero no puedo cambiar nada. Solo puedo servir como testigo. Miguel había estado documentando meticulosamente cada experiencia de Carmen, creando lo que probablemente sería el estudio más completo jamás realizado sobre anomalías temporales en fotografías históricas. Has intentado comunicarte con las familias durante estos episodios. Es imposible. Es como si existiera detrás de un cristal invisible. Puedo verlos y sentir sus emociones, pero ellos solo pueden percibir mi presencia como una sombra, una figura borrosa en el reflejo de sus ventanas. María había comenzado a visitar la oficina diariamente, trayendo documentos familiares adicionales y sirviendo como una especie de guía para Carmen en su nueva realidad. Mi familia ha desarrollado técnicas durante generaciones para lidiar con estas experiencias, explicó. No es fácil, pero es posible aprender a vivir con la conciencia de múltiples líneas temporales. Su hija está experimentando lo mismo que yo, aún no con la misma intensidad, pero sí está comenzando a tener visiones de eventos futuros relacionados con nuestra familia. Es como si cada generación heredara una conexión más fuerte con estas anomalías temporales. Una tarde de diciembre,
Mientras Carmen organizaba las fotografías adicionales que habían llegado de otros investigadores europeos, notó algo que la hizo detenerse abruptamente. En una de las imágenes más recientes, tomada en Alemania en 1919, la figura en el reflejo no era ella misma, sino María, pero claramente una versión más joven de María, quizás de unos 25 años. «María», llamó Carmen, «necesitas ver esto inmediatamente». María se acercó y examiné la fotografía que Carmen le mostraba. Su rostro palideció visiblemente al reconocer su propia imagen en el reflejo de una ventana de una casa alemana de principios del siglo XX. «Esto confirma lo que habíamos empezado a sospechar», murmuró María. «La conexión temporal no es específica a una sola persona o familia. Es como una red que se extiende a través del tiempo, conectando a individuos que tienen la capacidad de percibir estas anomalías». Miguel se acercó a examinar la fotografía también. «¿Alguna vez has tenido experiencias similares a las de Carmen?» «Durante toda mi vida», admitió María, «pero siempre las interpreté como parte de la maldición familiar. Nunca consideré que podría estar viendo eventos reales de diferentes épocas temporales». Carmen sintió una mezcla extraña de alivio y aprensión. Por un lado, se alegró de no estar sola en su experiencia, pero por otro, se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio completamente desconocido que podría tener consecuencias impredecibles. «María, ¿crees que hay otras personas experimentando lo mismo que nosotras?» «Estoy segura de ello. Durante años, mi familia ha recibido cartas ocasionales de personas de diferentes partes del mundo, describiendo experiencias similares. Siempre pensamos que eran casos aislados, pero ahora creo que podríamos estar viendo evidencia de un fenómeno global». Miguel había estado escuchando la conversación con creciente fascinación. «¿Guardaron esas cartas?» «Algunas de ellas. Están en el archivo familiar. Podría traerlas mañana». Esa noche, Carmen tuvo su experiencia de desplazamiento temporal más intensa hasta la fecha. Se encontró parada en lo que parecía ser un mercado medieval, rodeada de personas vestidas con túnicas y mantos, pero consciente de que no pertenecía a esa época. Podía escuchar conversaciones en idiomas que no reconocía, pero de alguna manera comprendía el significado de las palabras. Un hombre mayor, vestido como un comerciante próspero, se acercó a ella con una expresión de reconocimiento que la sorprendió. A diferencia de las otras personas, en sus visiones, este hombre parecía capaz de verla claramente. «Has venido de muy lejos en el tiempo», le dijo en lo que Carmen identificó como latín medieval, aunque ella nunca había estudiado ese idioma. «¿Eres una de las guardianas?» Carmen no sabía cómo responder, pero sintió una compulsión a asentir. El hombre sonrió con tristeza. «Entonces, sabes por qué estoy aquí. Mi familia está a punto de enfrentar una gran pérdida. He estado esperando a que apareciera una guardiana para confirmar lo que ya sospechaba». Carmen sintió una oleada de comprensión que la atravesó como una corriente eléctrica. «¿Puedes verme porque también tienes la capacidad? Mi linaje ha sido bendecido y maldecido con esta habilidad durante generaciones. Vemos a las guardianas cuando el destino de nuestras familias está a punto de cambiar irrevocablemente». El hombre extendió su mano hacia Carmen y ella pudo sentir el calor de su palma, algo que nunca había experimentado en sus visiones anteriores. «Pero esta vez es diferente. Esta vez la guardiana puede tocarnos». Antes de que Carmen pudiera preguntarle qué significaba eso, la visión comenzó a desvanecerse y se encontró de vuelta en su apartamento de Madrid, completamente despierta y con la certeza absoluta de que algo fundamental había cambiado en su conexión con las anomalías temporales. Al día siguiente, María llegó a la oficina con una caja llena de cartas amarillentas y documentos familiares. «He traído todo lo que pude encontrar sobre otras familias que han reportado experiencias similares», anunció, dejando la caja sobre el escritorio de Miguel.
Carmen le contó inmediatamente sobre su encuentro con el comerciante medieval. Por primera vez, pude interactuar físicamente con alguien en una visión. Pude sentir su mano. María se detuvo en medio de organizar las cartas y miró a Carmen con una expresión de alarma. Carmen, eso es exactamente lo que describió mi tatarabuela en sus últimas cartas, antes de desaparecer. ¿Desaparecer? Elena Vázquez, la madre de la fotografía original, según los registros familiares, no murió de enfermedad, como indican los documentos oficiales. Simplemente desapareció una noche de 1916, dejando solo una nota diciendo que había encontrado su verdadero propósito como guardiana del tiempo. Miguel, quien había estado examinando las cartas que María había traído, levantó la vista con expresión preocupada. Carmen, creo que necesitas leer esto. Le entregó una carta fechada en 1923, escrita en francés por una mujer llamada Marguerite Dubois. Carmen comenzó a traducir en voz alta. A quien pueda interesar, he estado experimentando visiones de diferentes épocas durante los últimos 5 años. Al principio, creí que estaba perdiendo la cordura, pero después de conectar con otras familias que han tenido experiencias similares, he llegado a comprender que formamos parte de una red de conciencias que trasciende el tiempo lineal. Ayer, por primera vez, pude tocar físicamente a una persona durante una de mis visiones. Un anciano, en lo que parecía ser la Roma antigua, me dijo que era mi momento de elegir: seguir existiendo parcialmente en mi época actual, o convertirme completamente en una guardiana temporal y ayudar a guiar a otros que desarrollen esta capacidad. He decidido aceptar mi papel como guardiana. Si alguien lee esta carta, sabrán que elegí correctamente cuando comiencen a verme en sus propias visiones. Carmen dejó la carta con manos temblorosas. ¿Qué significa convertirse completamente en una guardiana temporal? María tomó otra carta de la caja. Según esto, escrito por un hombre en Italia en 1931, significa existir conscientemente en múltiples puntos del tiempo simultáneamente, sirviendo como guía para otros que están desarrollando la capacidad. Esencialmente, dejas de existir de manera normal en tu época original. ¿Y qué les pasa a las familias de estas personas? Esa es la parte más perturbadora, respondió María, mostrándole otra carta. Las tragedias familiares cesan completamente una vez que alguien se convierte en guardiana temporal. Es como si el sacrificio de una persona protegiera a todas las demás generaciones futuras. Miguel se había quedado en silencio durante el intercambio, pero Carmen podía ver que estaba procesando las implicaciones de lo que estaban descubriendo. Carmen, dijo finalmente, tienes que tomar una decisión muy difícil, ¿verdad? Parece que sí, pero no entiendo por qué yo. ¿Por qué no María, cuya familia ha estado conectada con esto durante generaciones? María sonrió con tristeza. Porque mi papel es diferente. Mi familia sirve como anclas, manteniendo los registros y guiando a las nuevas guardianas cuando aparecen. Tu papel es convertirte en una de las guardianas activas. ¿Y si me niego? Basándome en los patrones históricos, respondió María consultando varios documentos, las visiones se intensificarán hasta volverse constantes. Eventualmente, perderás la capacidad de distinguir entre tu época actual y las épocas que visitas. Es una forma de existir entre mundos que, según todos los relatos, es profundamente tormentosa. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana de la oficina. El campus universitario se veía normal, lleno de estudiantes yendo a clases, profesores caminando entre edificios, la vida cotidiana continuando como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero ella sabía que ya no podía ser parte de esa normalidad. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Según los patrones históricos, respondió María, las personas que desarrollan contacto físico durante las visiones tienen aproximadamente una semana antes de que la transición comience a ocurrir automáticamente. Esa noche, Carmen experimentó la visión más clara y extensa de su vida. Se encontró parada en lo que reconoció como la misma oficina donde trabajaba,
pero decorada de manera completamente diferente. Un hombre vestido con ropas de los años 1940 estaba sentado en el escritorio, examinando fotografías que ella reconoció inmediatamente. Eran las mismas imágenes que habían estado estudiando, pero aparentemente recién tomadas. «Profesora Díez», dijo el hombre, mirándola directamente. «He estado esperándola». Carmen se sobresaltó al escuchar su nombre. «¿Cómo sabe quién soy?» «Soy el profesor Antonio García, y he estado investigando estas anomalías fotográficas desde 1935. Las guardianas temporales anteriores me han hablado de usted. Me dijeron que vendría a ayudarme a comprender el patrón completo». «¿Qué patrón?» El profesor García se levantó y se acercó a una pizarra cubierta de diagramas y fechas. «Las apariciones de guardianas no son aleatorias. Ocurren en momentos específicos de la historia, cuando la humanidad está a punto de enfrentar cambios traumáticos significativos. Su aparición en 2025 sugiere que se avecina algo que requerirá que muchas familias sean advertidas sobre tragedias futuras». Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. «¿Qué tipo de evento?» «No lo sé específicamente, pero todas las guardianas anteriores han aparecido aproximadamente una década antes de guerras mundiales, pandemias globales o colapsos económicos masivos. Su presencia indica que la red temporal se está preparando para proteger a tantas familias como sea posible». «¿Y qué pasó con usted, profesor García? ¿También se convirtió en guardián?» El profesor sonrió con la misma expresión de tristeza que Carmen había visto en el comerciante medieval. «Mi papel era diferente. Era documentar y preparar el camino para la próxima generación de investigadores. Miguel Herrera es mi sucesor, aunque él no lo sabe aún». La visión comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, el profesor García añadió: «Profesora Díez, recuerde que convertirse en guardiana no es una pérdida, es una expansión de la existencia hacia algo más grande y más significativo». Carmen despertó en su cama con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una comprensión profunda y abrumadora. Ya no se trataba solo de su decisión personal. Se trataba de su papel en proteger a incontables familias de tragedias futuras que aún no habían sido concebidas. Al día siguiente, encontró a Miguel y María esperándola en la oficina con expresiones de profunda preocupación. «Carmen», dijo Miguel tan pronto como la vio entrar, «¿has tomado una decisión?» «He estado pensando toda la noche», respondió Carmen tomando asiento lentamente, «y creo que he encontrado una tercera opción que ninguno de nosotros había considerado». María se inclinó hacia adelante con interés. «¿Qué quieres decir? ¿Y si el propósito de esta investigación no era que yo me convirtiera en guardiana, sino que encontráramos una manera de documentar y estudiar científicamente el fenómeno de las guardianas temporales? ¿Y si pudiéramos crear una metodología que permitiera a futuras generaciones entender y utilizar estas capacidades sin requerir el sacrificio personal completo?» Miguel se enderezó en su silla, su expresión cambiando de preocupación a fascinación científica. «¿Estás sugiriendo que podríamos desarrollar una forma de canalizar estas capacidades temporales de manera controlada?» «Exactamente. Durante mis visiones he notado que la intensidad y claridad de las experiencias varía dependiendo de mi estado emocional y nivel de preparación. ¿Y si pudiéramos entrenar a personas con estas capacidades para acceder a las visiones temporales voluntariamente en lugar de ser abrumadas por ellas?» María comenzó a revisar los documentos familiares con renovado interés. «Carmen, eso explicaría por qué algunas de las cartas históricas describen experiencias positivas con las visiones temporales, mientras que otras describen experiencias traumáticas. Las personas que aprendieron a controlar sus capacidades tuvieron experiencias completamente diferentes. Pero eso requeriría años de investigación y experimentación.
señaló Miguel. Estás preparada para comprometer tu vida académica a un proyecto que podría ser considerado pseudocientífico por la comunidad académica tradicional. Carmen sonrió por primera vez en días. Miguel, ya estamos comprometidos con este proyecto más allá del punto de no retorno. La pregunta es si vamos a abordarlo desde una perspectiva de víctimas del fenómeno o como investigadores científicos determinados a comprenderlo y controlarlo. Durante las siguientes semanas, el trío desarrolló un protocolo de investigación que combinaba el análisis científico riguroso con la documentación sistemática de las experiencias temporales de Carmen. María proporcionó acceso a los archivos completos de su familia, incluyendo técnicas de meditación y preparación mental que habían sido desarrolladas por generaciones anteriores para lidiar con las visiones. Miguel contactó discretamente con colegas en física cuántica, psicología experimental y neurociencia, creando una red informal de investigadores dispuestos a explorar fenómenos que desafiaban la comprensión científica convencional. Carmen, por su parte, comenzó a experimentar con diferentes métodos para controlar el tiempo y la intensidad de sus experiencias temporales. Descubrió que mediante técnicas específicas de concentración y preparación mental podía iniciar visiones voluntariamente y mantener un mayor nivel de control sobre sus interacciones con personas de otras épocas. He logrado establecer comunicación bidireccional consistente con al menos 12 personas de diferentes períodos históricos, reportó Carmen durante una de sus sesiones documentales. Cada una de ellas confirma que está experimentando estas interacciones temporales desde su propia época, lo que sugiere que estamos viendo evidencia de una red de conciencias que existe fuera del tiempo lineal. ¿Y las tragedias familiares?, preguntó María. ¿Sigues viendo eventos futuros negativos? Ese es el aspecto más fascinante, respondió Carmen. Cuando entro en las visiones con la intención específica de servir como guardiana advertidora, veo tragedias futuras claramente, pero cuando entro con la intención de estudiar el fenómeno científicamente, las visiones se enfocan más en los mecanismos de la conexión temporal misma. Miguel había estado documentando meticulosamente todos los aspectos de la investigación, creando lo que sería el primer estudio científico comprensivo sobre anomalías temporales en fotografías históricas. Carmen, creo que has encontrado la clave para transformar un fenómeno aparentemente sobrenatural en algo que puede ser estudiado, comprendido y potencialmente utilizado de manera beneficiosa. ¿Qué quieres decir? Las guardianas temporales del pasado no tenían acceso a metodología científica moderna ni a técnicas de documentación sistemática. Operaban basándose en instinto y tradición familiar. Pero tú has demostrado que es posible aplicar rigor científico a estas experiencias sin perder su efectividad. María había estado observando la conversación con una expresión de creciente esperanza. ¿Significa esto que mi hija podría aprender a controlar sus capacidades emergentes sin tener que sacrificar su vida normal? Esa es exactamente la hipótesis que estamos probando, respondió Carmen. Si podemos desarrollar un protocolo de entrenamiento basado en mis experiencias, futuras generaciones con estas capacidades podrían vivir vidas normales mientras también sirven como guardianas temporales cuando sea necesario. 6 meses después del descubrimiento inicial de la fotografía de la familia Mendoza, Carmen se encontraba en una situación que jamás habría imaginado posible. Había logrado establecer control voluntario sobre sus experiencias temporales, había ayudado a desarrollar un protocolo científico para estudiar el fenómeno, y había comenzado a entrenar a la hija de María en técnicas para manejar sus propias capacidades emergentes. La red de guardianas temporales
explicaba Carmen durante su presentación final del proyecto a un pequeño grupo de investigadores selectos. No es un fenómeno sobrenatural, sino una manifestación de capacidades humanas latentes que se activan bajo condiciones específicas de estrés temporal y emocional. Mediante la aplicación de metodología científica rigurosa y técnicas de entrenamiento mental, estas capacidades pueden ser controladas y utilizadas de manera beneficiosa. Miguel añadió: hemos identificado al menos 47 casos documentados de familias que han experimentado fenómenos similares durante los últimos 2 siglos. En cada caso, las experiencias siguieron patrones consistentes que sugieren un mecanismo subyacente que puede ser comprendido científicamente. María concluyó: lo más importante es que hemos demostrado que las personas con estas capacidades no tienen que elegir entre una vida normal y servir como guardianas temporales. Es posible hacer ambas cosas con el entrenamiento y apoyo adecuados. Esa noche, mientras Carmen organizaba los archivos finales del proyecto, experimentó una última visión temporal. Se encontró de pie en la misma oficina universitaria, pero aparentemente en un futuro lejano. Una joven investigadora, claramente de una generación futura, estaba sentada en el escritorio examinando documentos que Carmen reconoció como parte de su propia investigación. «Profesora Díez», dijo la joven, mirándola directamente, «gracias por elegir el camino científico. Gracias a su investigación, ahora tenemos una red global de guardianas temporales entrenadas que pueden ayudar a proteger a familias en riesgo en todo el mundo. ¿Funciona?», preguntó Carmen. «¿El protocolo de entrenamiento realmente permite a las personas controlar estas capacidades?» «No solo funciona», respondió la investigadora futura, «sino que hemos expandido su metodología para incluir otras formas de percepción temporal. Ahora podemos advertir sobre desastres naturales, prevenir accidentes industriales masivos e incluso ayudar en investigaciones de casos criminales complejos». Carmen sintió una satisfacción profunda que la llenó completamente. ¿Y las familias como los Mendoza? Las tragedias cíclicas han cesado completamente para todas las familias en la red. Su decisión de abordar esto científicamente, en lugar de aceptar el destino tradicional, cambió todo. La visión comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, la investigadora futura añadió: «Profesora Díez, su fotografía aparece ahora en nuestros archivos históricos, capturada en el reflejo de ventanas de todo el mundo. Siempre en momentos cuando futuras guardianas están a punto de descubrir sus capacidades. Se ha convertido en un símbolo de esperanza y guía científica». Carmen regresó a su realidad presente con una sonrisa en el rostro. Había encontrado una manera de convertir lo que había sido una maldición familiar generacional en una herramienta científica para proteger y guiar a otros. La fotografía de la familia Mendoza seguía sobre el escritorio, pero ahora la figura en el reflejo de la ventana mostraba a Carmen no con expresión de tristeza, sino con una sonrisa serena de alguien que había encontrado su verdadero propósito. Al día siguiente, Carmen, Miguel y María se reunieron por última vez en la oficina para cerrar oficialmente la fase inicial de la investigación. La fotografía original sería donada al nuevo Instituto de Estudios Temporales que habían establecido, donde serviría como el primer elemento de una colección destinada a ayudar a futuras generaciones de investigadores y guardianas temporales. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber elegido el camino tradicional de convertirte en guardiana temporal completa?, preguntó María mientras empacaban los últimos documentos. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Al principio pensé que estaba evitando mi destino, pero ahora comprendo que encontré un destino mejor. En lugar de ayudar a una familia a la vez como guardiana tradicional, hemos creado un sistema que puede ayudar a miles de familias durante generaciones». Miguel cerró la última caja de archivos. «Carmen,
Creo que has demostrado algo fundamental sobre la naturaleza humana, que siempre existe una tercera opción, incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen ofrecer solo dos alternativas extremas. Mientras salían de la oficina por última vez como equipo de investigación, Carmen echó un último vistazo a la ventana, donde había visto por primera vez su propia reflexión en la fotografía histórica. Por un momento, pudo ver claramente a todas las guardianas temporales del pasado y del futuro, paradas juntas en una red invisible que se extendía a través del tiempo, protegiendo a familias que nunca sabrían de su existencia. La fotografía de la familia Mendoza de 1912 había revelado finalmente su verdadero secreto. No era evidencia de una maldición o un fenómeno sobrenatural, sino prueba de la capacidad humana para trascender las limitaciones del tiempo y el espacio cuando está motivada por el amor y el deseo de proteger a otros. Y en el reflejo de la ventana de la oficina vacía, la figura de Carmen permaneció visible por un momento más, no como una presencia ominosa, sino como un guardián benevolente observando sobre las futuras generaciones que continuarían la investigación que ella había comenzado. La historia de la familia Mendoza había llegado a su conclusión, no con tragedia, sino con la promesa de que ninguna familia tendría que enfrentar sola los misterios del tiempo y el destino. Carmen había elegido el camino de la ciencia sobre el camino del sacrificio, y al hacerlo, había transformado una maldición centenaria en una bendición para el futuro. En los archivos del Instituto de Estudios Temporales, la fotografía de 1912 descansa ahora junto a cientos de otras imágenes similares de todo el mundo, cada una documentando momentos cuando el tiempo reveló sus secretos a aquellos preparados para verlos. Y en cada una de estas fotografías, en los reflejos de ventanas y superficies brillantes, las figuras de las guardianas temporales siguen vigilando, protegiendo las familias del futuro con la sabiduría del pasado y el poder de la comprensión científica. Este fue el verdadero legado de Carmen Díez: demostrar que incluso los misterios más profundos pueden ser comprendidos, controlados y utilizados para el bien de la humanidad si tenemos el coraje de abordarlos con mente abierta y método científico riguroso. La fotografía, que había comenzado como evidencia de lo imposible, se había convertido en prueba de que nada es verdaderamente imposible cuando la curiosidad humana se encuentra con la determinación científica.